Hola, bienvenidos nuevamente a Podcast ZZZ. Como siempre, un servidor, Camilo Díaz. Y hoy vamos a hablar sobre el pensar y el pensamiento crítico. Y vamos a analizar ciertas cosas que a veces damos por hecho, pero pues que siempre están a nuestro alrededor. Comencemos. Bueno, el pensar y el pensamiento crítico. Claramente, ambas no son lo mismo y ambas tienen una relación muy estrecha, por decirlo así. Pero entonces, para empezar, ¿por qué el pensar y el pensamiento crítico? El hecho de pensar es formar o cambiar ideas o juicios en la mente. Pero el pensamiento crítico también es la capacidad de analizar y evaluar información de manera objetiva. Y bueno, también desde aquí partimos como desde la etimología, o sea, desde el principio hemos partido desde la etimología, pero desde aquí aún más. Entonces, proviene del verbo latín pensare. En inglés antiguo, la palabra pensamiento proviene de pout o pout, de la raíz de benkan, que quiere decir concebir en la mente o considerar. Pero vamos a ver que la etimología de la palabra pensamiento crítico fue acuñada desde hace muy poco. Diría yo que es por el hecho de que es un concepto de pensamiento que va más allá, en el cual ya debemos tener ciertos conocimientos sobre un tema en específico y además generar una postura. Además de generar esta postura dentro de un tema en específico, tienes que, con razones de valor, identificar por qué lo que piensas tiene un valor o tiene un valor específico para ti. Se utilizó por primera vez en 1815 para una revista. El filósofo y educador estadounidense John Dewey acuñó el término en su libro Cómo pensamos, y el movimiento progresista educativo adoptó el término como un objetivo instructivo. Es que el pensar y el pensamiento crítico no son lo mismo. Obviamente, cada uno puede entrelazar cosas que el otro tiene. Claramente no son lo mismo, y pues que cada uno de ellos converge de manera diferente en el pensamiento de las personas. El pensamiento, por decirlo así, es crear un imaginario. Pero entonces el pensamiento crítico va más allá. Además de crear este imaginario, crea razones y se cuestiona el hecho del por qué existe este pensamiento, por qué está en el imaginario de las personas y por qué se crea este tipo de escenarios dentro de las personas. Eso podría ser un tipo de pensamiento crítico, en el cual el pensamiento no solo se basa en el hecho de el estar pensando eso que estamos pensando, sino también es el hecho del razonamiento, del conflictuar por qué, cómo, cuándo, por qué. Es el hecho de darle un razonamiento que nosotros podamos identificar para nosotros mismos. Ahora vamos con el pensamiento filosófico, que, como dije anteriormente, el pensamiento crítico nació, o bueno, el concepto de pensamiento crítico se acuñó desde hace muy poco, pero el pensamiento crítico ya existía. No es que no existiese, no existía el concepto como tal, pero el pensamiento crítico claro que existía, y más que todos los filósofos lo tenían muy en cuenta. En la filosofía veremos que el pensamiento y el pensamiento crítico también van de la mano. Pensar es la acción y el pensamiento crítico podríamos decir que es la reacción, como ya les había explicado antes, el hecho de pensar algo y después razonarlo. Entonces, para la filosofía es un proceso de reflexión crítico. El pensamiento filosófico se ocupa de cosas como el ser, la materia, la conciencia, el tiempo, la ética y la lógica. Entonces, debemos tener en cuenta que este pensamiento se caracteriza por ser crítico y reflexivo, se guía por la lógica y la racionalidad, se basa en la experiencia, la observación y las hipótesis, las cuales cambian según la época, la cultura y la sociedad. Ahora vamos con el pensamiento cultural, que también es bien llamado cultura de pensamiento.
Entonces, vamos a ver sobre qué nos habla y qué nos puede decir sobre el pensamiento en cultura. Entonces, cultura de pensamiento es una buena comprensión del aprendizaje, y pensamiento cultural es un conjunto de ideas que comparten miembros de una cultura sobre el ser humano, el universo y su propósito. Aquí actúa la antropología para identificar cómo la cultura influye en la forma de pensar y actuar de las personas. Y entonces, ¿por qué la antropología? Lo que pasa es que la antropología estudia el comportamiento de las personas dentro de una sociedad. Entonces lo que pasa aquí es que la cultura de pensamiento y el pensamiento cultural van hacia un aspecto uno individual y el otro grupal. Entonces, el pensamiento cultural habla sobre cómo las personas individualmente se comportan dentro de un grupo establecido. Podríamos decirlo dentro de un grupo de punqueros o dentro de un grupo de metachos. Cómo actúa una persona individualmente dentro del grupo. Y la cultura de pensamiento habla sobre cómo el individuo actúa hacia la sociedad, ¿sí? Y cómo piensa hacia la sociedad. Entonces cada uno de estos términos identifica a la sociedad o a la persona en un contexto totalmente diferente, y por eso la antropología es tan necesaria, porque identifica el accionar de las personas en un conjunto en un grupo, o identifica al individuo individualmente en una sociedad. Ahora podemos pasar al pensamiento espiritual, que es un conjunto de consideraciones y reflexiones que exploran la conexión entre espiritualidad y la existencia. Entonces, para identificar este pensamiento, hay varios conceptos dentro de varias religiones que podríamos identificar. Por ejemplo, desde la budista, la literatura canónica del budismo tibetano se centra en la Tipitaka, que abarca reglas monásticas o sermones, los pensamientos sobre la práctica y el desarrollo espiritual que son necesarios para alcanzar la iluminación, según el budismo. Ahora, desde un concepto hindú, el Puranas comprende rituales y leyendas que influyen en el pensamiento espiritual. Para ellos, la reflexión espiritual compite con los pensamientos mundanos, quitando la mente hacia lo trascendental. Entonces, el pensamiento sobre las prácticas de reflexión son cruciales para alcanzar metas espirituales. Entonces, lo que dice el hindú es que para ellos es importante la reflexión, pero hay algunos pensamientos mundanos que alejan de la trascendencia espiritual a las personas. Ya visto lo anterior, podríamos pasar a un pensamiento moral, que en este caso se vuelve pensamiento moral y ético. ¿Por qué? Porque va relacionado con la sociedad. Y hay algunos pensamientos y actos que van de la mano con lo crítico y lo, entre comillas, buenas personas que podemos ser. Entonces, está relacionado con los valores y normas que orientan la conducta de las personas en una sociedad. Y es necesario decir que a través de lo moral es la capacidad de evaluar acciones. Se basa en los valores, pensamientos y hábitos de la sociedad. Se relaciona con las costumbres y normas que rigen esta sociedad. También, dentro del aspecto ético, podríamos identificar el pensamiento como la reflexión sobre los actos libres, la relación de la conciencia con el comportamiento moral, y es la deducción formal y lógica de las causas teóricas de distintos lineamientos morales. Entonces, quiere decir que el pensamiento y el pensamiento crítico dentro de lo moral y lo ético habla sobre cómo nosotros nos comportamos en una sociedad de manera lógica, de manera reflexiva, sabiendo que nosotros somos libres, pero la libertad no nos hace querer hablarle a las personas como cualquier cosa, o no nos hace pensar en cómo nosotros valoramos a los demás
nos comportamos frente a los demás y nos acercamos hacia los demás, ahora sí, vamos con las conclusiones finales del pensar y el pensamiento crítico. Para empezar, el pensar y el pensamiento crítico es algo que nos hace estar vivos, de que comprendemos el valor de las cosas, sea material o espiritual, que gracias a estas concepciones podemos tener e identificar un criterio propio respecto a cualquier pensamiento, y que el pensar también nos hace reflexionar sobre nuestros actos dentro de una sociedad, sobre cómo convivimos con la sociedad y sobre cómo ella convive con nosotros. Entonces el pensar y el pensamiento crítico hace parte de nuestra sociedad y de nuestra vida cotidiana, ya sea porque nosotros mismos identificamos cierto accionar de la sociedad o ciertas cosas que no nos hacen persona o no nos hacen sentir bien. El pensamiento también es el hecho de identificar qué es eso que nos mueve, que nos hace sentirnos únicos, que nos hace valorarnos a nosotros mismos como personas, que nos identifica como seres humanos y que nos vuelve individualmente diferente a los demás. Ese es el pensar y el pensamiento crítico. Entonces, este pensar y pensamiento crítico siempre fueron de la mano de la lógica. Entonces el pensar es clave y fundamental para el criterio de una persona. Pero más allá, es el hecho de llevar ese pensamiento a un estado donde se mantiene un criterio individual de valores, hábitos y razonamientos lógicos que ayudan no solo a construir una sociedad, sino una persona única y con valores de gran ímpetu. Y bueno, dime tú qué pensabas sobre el pensar y el pensamiento crítico. Tal vez identificabas que el pensar solo era el hecho de manejar ideas en tu cabeza que fueran lógicas, o tal vez reflexionabas más aún sobre este pensamiento. Pues si quieres, coméntamelo. Y bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy de pensar y pensamiento crítico. Muchas gracias por escucharme. Yo fui Camilo Díaz y nos vemos en 15 días. Chau.